Hola, saludos a todos y todas. Mi nombre es Diego Escribano y soy un creativo profesional navarro afincado actualmente en Madrid. Estudié gráfica publicitaria en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella y posteriormente me gradué en comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Desde que empecé mi carrera profesional he trabajado para todo tipo de clientes, desde pequeños comercios hasta marcas como Mau o instituciones como el Ayuntamiento de Madrid o el Gobierno de Navarra. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a Inmaculada Alegría y a Marta Fernández Munarriz, presidenta y vicepresidenta respectivamente de la Asociación Cultural Navarra, que como sabéis cuenta con presencia en Madrid desde hace ya más de 30 años. Gracias por contar conmigo y muchas gracias también a todas y todos los asistentes. Espero que disfrutéis de esta charla. Voy a intentar explicaros de manera breve y amena un poco en qué consiste esto del branding y cómo os puede ayudar en vuestro crecimiento como empresas o agrupaciones. Ya vais a ver que esto no es patrimonio exclusivo de las grandes empresas, ni mucho menos. Es el punto de partida de cualquier negocio que quiera destacar un poco. Y está a vuestro alcance. Así que sin más dilación, para que no se os haga muy pesado, vamos a entrar ya en materia. En primer lugar, vamos a definir qué es el branding. Si a vosotros os preguntase ahora qué es esto del branding, ¿qué me contestaríais? Probablemente diríais que es una de estas palabrejas que hay ahora en inglés para definir cualquier cosa que tiene que ver con el ámbito empresarial, porque nos encantan los anglicismos. Pues bueno, la verdad es que no tenemos realmente un equivalente en castellano que se use, o sea, utilizamos más el anglicismo. Brand es marca en inglés, entonces branding es todo lo que tiene que ver con la marca, por un tema intuitivo, ¿no? Concretamente vamos a definir el branding de la siguiente manera. El branding consiste en definir, construir y gestionar estratégicamente una marca, ¿vale? Importantes estos tres términos. Primero la tenemos que definir, tenemos que ver cuál es la premisa, qué es lo que queremos ofrecer, cómo lo podemos ofrecer, qué nos diferencia con respecto a nuestros competidores, etcétera, ¿no? En base a ello, tendremos que empezar ya a construir los cimientos, porque esto es muy importante. En el branding hay que cuidar más lo que está en la base que lo que va por arriba. Si tenemos una buena base, todo aquello que vayamos construyendo después encima será coherente, tendrá solidez y aguantará el transcurso de los años. En cambio, si nos fijamos más en la parte superior, descuidando la base, pues luego quizás no lograremos tener una marca tan coherente. Fijaros que tradicionalmente en formatos publicitarios tradicionales, como puede ser la publicidad en prensa, la publicidad en radio, hay veces que se nos ha olvidado gestionar un poco eso, ¿no? Lo que son los cimientos del branding. Nos ha importado más el bombo y el platillo que los cimientos de lo que somos como marca y como empresa, ¿no? Por eso es muy importante sentar unas bases sólidas. ¿Por qué existimos como empresa, como agrupación? Y qué es lo que realmente nos hace distintos de nuestra competencia. Ojo, es muy importante que aquello que prometamos lo podamos cumplir. Al final se pilla antes al mentiroso que al cojo. O sea, vamos a intentar que todos aquellos aspectos diferenciales, valores, compromiso, promesa que queramos ofrecer sean lo más realistas y que encierren la mayor verdad posible. Porque esto es una carrera de fondo, esto es pico pala, que se suele decir. No es pago una millonada por poner un anuncio en televisión y ya me va estupendamente todo el año. Esto no es así. Esto no es así. Esto es pico y pala y es mucho más importante pequeños esfuerzos sobre una base sólida que grandes esfuerzos sobre arenas movedizas. Yo creo que me entendéis un poco, ¿no? ¿A qué me refiero? Vale. Estamos hablando de que el branding consiste en definir, construir y gestionar estratégicamente una marca. Pero, ¿qué es una marca? A menudo confundimos mucho marca con logo, con otro tipo de conceptos que a lo mejor no son del todo precisos.
La marca realmente es algo muy etéreo, es algo que no se puede palpar en su totalidad, digamos, ¿no? Que no podemos percibir en su totalidad de una manera empírica, digamos. La marca yo la definiría como una declaración de intenciones, ¿no? De aquello que somos y que queremos transmitir a las personas con las que nos relacionamos. Esto tiene que ver un poco con lo que comentaba antes, ¿no? La parte de definir la marca, ¿no? Definir lo que somos, ¿vale? Vamos a ver los 3 principales tipos de branding que existen actualmente. Fijaros, en primer lugar os pongo el branding personal, que esto es un concepto que hasta hace poco no existía o que al menos no tenía nombre, ¿no? Yo creo que siempre ha existido, lo que pasa es que no estaba catalogado como tal, ¿no? El branding personal es la marca del individuo, de la persona, independientemente de su desempeño, ¿no? Tú puedes tener una marca dentro de tu grupo de amigos, ¿no? Como imagínate que tú eres la persona responsable de ese grupo de amigos, ¿no? Pues eso va a ir un poco en tu branding personal dentro de ese grupo de amigos. O si eres el típico que hace los chistes y las gracias, pues va a ir dentro de tu marca personal. Luego, en segundo lugar, tenemos el branding corporativo, que es el que más nos interesa aquí, que es el que tiene que ver con las empresas, las instituciones y las agrupaciones. Ojo, no tienen que ser solo entidades comerciales, ¿eh? Una institución educativa pública, una asociación sin ánimo de lucro, también tiene que hacer hincapié en el branding, ¿vale? Y por último lugar tenemos uno de los brandings más modernos, digamos, o más recientes en cuanto a su catalogación, que es el branding de empleado. Esta es la marca que tiene un empleado por cuenta ajena, tanto si está desempeñando su labor dentro de una empresa, dentro de un grupo, como si está buscando empleo, ¿no? Pues tendría que ver un poco con eso, con lo que puede ofertar a esa empresa. Bien, entonces, ahora que tenemos claro qué es el branding, qué es una marca y los 3 principales tipos de branding que existen, vamos a ver los 5 elementos clave del branding. En primer lugar tenemos, redoble de tambores, otro palabrejo en inglés terminado en ing de estos que nos encantan en el sector, el naming. Efectivamente, y como bien habéis podido deducir, el naming tiene que ver con la creación de nombres y aplica en distintos niveles, no solo a la creación de nombres de empresa o nombres de una marca principal, sino también al de posibles submarcas o al de los productos o servicios que vengan ofertados por la empresa. En algunos casos buscaremos que estos naming secundarios guarden algún tipo de interrelación con el naming principal, bien sea a través de la incorporación de una partícula común o una relación semántica por significado, pero en otros casos buscaremos desvincularla totalmente de la marca principal o de incluso del nombre de la empresa, ¿no? Para tener quizás otra vía con la que abordar distintos públicos a los que aborda la marca principal. En estos casos puede ser muy interesante, ¿no? Para abrir nichos o abrir otros modelos de negocio dentro de del mismo sector en el que trabaja la empresa, ¿no? o la marca principal. Bien, en segundo lugar tenemos la identidad visual. La identidad visual es la representación gráfica de la marca. Está muy orientada hacia la percepción y no me voy a detener mucho más ahora porque la vamos a ver en profundidad más adelante, ¿de acuerdo? En tercer lugar tenemos el posicionamiento, fundamental. Es el punto intermedio, digamos, cuando ya tenemos unos buenos cimientos, lo que buscaremos con ese trabajo de pico pala es posicionar poco a poco nuestra marca, ¿no? Tiene mucho que ver con las promesas, la promesa de la marca concretamente, ¿no? El lugar que pretende ocupar por, digamos, su misión, valores y lo que pretende ofrecer, ¿no? Digamos, oye, mira, esto es lo que soy, esto es lo que puedo y voy a ofrecer, porque no olvidemos que la promesa de la marca tiene que ser una promesa alcanzable. Si prometemos algo que luego no va a cumplirse, pues al final lo que vamos a generar es un choque de expectativas muy grande y no podremos pasar al siguiente nivel, que es la lealtad.
La lealtad tiene que ver con la fidelización, ¿no? O sea, con las personas que se relacionan contigo, que quieran seguir relacionándose contigo. Y aquí la experiencia juega un papel fundamental. Por mucho que tengamos un buen naming, una identidad visual atractiva, potente y coherente con nuestra marca, si la experiencia que ofrecemos a las personas que se relacionan con nosotros, ya sean clientes, proveedores o incluso empleados dentro de la misma organización, si esa experiencia no es satisfactoria, difícilmente vamos a lograr su lealtad. Y en ese sentido estaremos muy atascados en cuanto a branding, ¿no? Entonces, repito, aquí tiene mucho que ver con la promesa también, ¿no? Con un poco en la línea del punto anterior de posicionamiento. Que aquello que tú dices que eres, realmente lo seas, ¿no? Porque si no, tarde o temprano se te va a caer el castillo en naipes y de poco te va a valer todos los esfuerzos anteriores que hayas hecho. Por último, tenemos aquí la arquitectura de marca, que bueno, es un tema muy de negocio realmente, pero lo vamos a ver por encima, ¿vale? Tenemos en primer lugar las marcas monolíticas, que diríamos que son marcas centralizadas, ¿no? Todo gira alrededor de una marca principal. Tenemos también marcas independientes, que son marcas específicas que coexisten dentro de una marca corporativa que las engloba, pero existen con sus diferencias, o sea, un poco a su bola, digamos, dentro de la marca principal. Luego tenemos una arquitectura de marca endosa, en la cual la marca principal potencia las submarcas que engloba, ¿vale? Es un enfoque un poco paternalista, casi, digamos, ¿no? En el que la marca principal actúa un poco como padre o como madre de las submarcas inferiores, digamos, ayudando a potenciarlas, ¿no? Esto ocurre normalmente cuando hay una marca principal muy consolidada y unas pequeñas marcas, submarcas, mejor dicho, que acaban de nacer y que todavía necesitan un empujón, ¿no? En ese caso, la marca principal, gracias a que ya tiene notoriedad y prestigio, pues bueno, se lo puede trasladar de alguna manera, ¿no? Hacer un poco de padrino, de madrina, casi, si me apuras, ¿no? Yo creo que sería casi más acertado eso, ¿no? Más que un enfoque paternalista, sería casi un enfoque como de apadrinamiento. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a ver ahora la parte de identidad visual más en detalle. El área de identidad visual dentro del branding es una de mis especialidades, entonces os voy a poner aquí también algún caso de éxito, de proyectos que he realizado y creo que así os va a quedar mucho más claro, ¿no? de lo que es y de la importancia que tiene. Bueno, la identidad visual es la representación gráfica de la marca, como hemos dicho. ¿Cómo se construye una identidad visual? Bueno, principalmente yo aquí he destacado 3 elementos clave, que son 3 elementos que utilizamos los diseñadores gráficos. En primer lugar, la tipografía. Dentro de la tipografía hay muchos tipos, muchas clasificaciones. Entre las más comunes tenemos la serif, la sans serif, la slav serif, manuscrita o creativa. Os explico un poco qué es esto del serif para que no os suene a chino mandarín. El serif son los remates que tienen las letras, ¿no? Por ejemplo, seguro que conocéis la Times New Roman, que es una tipografía típica de Word. Esa es una tipografía serif, con serifa, ¿no? Que son esos remates que vienen, se dice, de las antiguas columnas trajanas, de cuando el grabador soltaba el cincel, dejaba ese remate que bueno, era muy estético y favorecía también la lectura. La sans serif, pues un ejemplo así claro, común, puede ser la Arial. En cuanto al color, bueno, es un tema que al igual que la tipografía nos podríamos pegar hablando de él horas y horas y horas y horas. Es un tema sobre el que se ha escrito mucha literatura, sobre todo relacionada con la psicología del color, la percepción del espectro gráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo aquí voy a separar, digamos, voy a categorizar el color, los colores, en cálidos, fríos, neutros, primarios, secundarios o terciarios, ¿no? Por hacer unas diferenciaciones principales. Luego es muy importante entender cómo se relacionan estos colores entre sí, las armonías de color, los contrastes, en fin. Todos estos conceptos los maneja el diseñador gráfico, al igual que los conceptos tipográficos.
y por supuesto también los conceptos de forma, ¿no? Que son, digamos, yo creo la tercera pata de la construcción de una identidad visual gráfica. En cuanto a forma, bueno, aquí entran varios conceptos. Entra el concepto de geometría. Pues obviamente un cuadrado nos transmite estabilidad, un triángulo apuntado hacia arriba ascenso, el círculo transmite mucha armonía, tranquilidad, en fin, hay mucha psicología también alrededor del uso de las formas, ¿no? Geométricas. Luego también a veces dentro de una identidad visual utilizamos iconos que a su vez están construidos de varias formas interrelacionadas o incluso ilustraciones también, ¿no? En caso de algunas marcas que quieren dar un aspecto, digamos, más íntimo, más cercano, más artístico, más artesanal, también es posible incorporar ilustraciones. No necesariamente en el logotipo, porque necesitamos que sea muy fácilmente adaptable a distintos formatos, pero sí en las aplicaciones. Y con esto aprovecho para saltar al siguiente punto. ¿Es la identidad visual un logo? La respuesta es no, la identidad visual es mucho más que un logo, pero habitualmente sí que se articula en torno a él. Os voy a poner aquí el ejemplo de un proyecto que hice para la Escuela Oficial de Idiomas de Getafe, para la cual diseñé el logotipo y también distintas aplicaciones para su evento de 25 aniversario. Entonces, es un caso muy interesante porque el branding aquí va, incluso la identidad visual, mejor dicho, aquí va mucho más allá del logo, ¿no? El logo es el eje, el punto de partida, pero alrededor de todos esos parámetros gráficos que hemos construido en torno al logo se desarrollan distintos soportes construyendo un universo de marca, ¿no? O sea, es una marca que genera un universo a su alrededor y eso es lo más interesante, yo creo. Bien, dentro vídeo. Lo voy a poner de fondo y os voy a ir haciendo comentarios, ¿vale? Como os decía, fue un proyecto de señalética interior para la Escuela Oficial de Idiomas de Getafe. Ahí tenéis el logo, lo diseñé yo también. Vamos a ver un poco cuáles fueron las fases del proyecto. La primera, como siempre, la conceptualización y definir muy bien el enfoque. Ese es siempre el punto de partida, ¿no? El concepto y definir bien los cimientos. Creé un código de color utilizando los propios colores corporativos del isotipo, definiendo un color para cada uno de los espacios y utilizando ese patrón interno del espacio negro punteado, ¿no? para crear un nexo común. La tipografía elegida fue la Arial Rounded, veis que tiene un acabado como redondeado, es muy legible y muy cercana, que nos interesaba mucho, ¿no? El formato base de los letreros, de la mayoría de ellos, fue el cuadrado. El cuadrado, como os comentaba antes, creo, transmite seguridad, solidez y orden, ¿no? Además, optimizamos mucho el espacio al utilizar el cuadrado. Una vez que tenemos definido el formato, el código de color y la tipografía, pasamos a hacer el diseño. Aquí tenéis, podéis ver cómo hay una franja inferior con el nexo común, en este caso lateral, porque ya el letrero de conserjería ya tenía ese formato y hubo que respetarlo, pero bueno, como podéis ver, en la franja inferior está ese nexo común punteado, negro, con los puntos de colores del logo y luego pues un color para cada una de las categorías de espacio, ¿no? Pues limpieza, dirección docente, etcétera. Para SEOs utilizamos este rojo, también había que respetar ya un formato que estaba predefinido porque fue con vinilo, pero bueno. Y aquí tenéis el directorio, que la verdad es que quedó muy muy bien. Utilizamos también aquí el código de color para identificar cada uno de los espacios y la tipografía que hemos dicho, ¿no? Siempre como nexo común. Lo siguiente fue obviamente la producción y el montaje. Se produjo, mejor dicho, sobre metacrilato, salvo los letreros como el de conserjería que había que vinilarlos porque había que respetar ese letrero, no había espacio para colocar y como podéis ver el metacrilato queda súper elegante, se puso con unas metopas plateadas ligeramente separado y quedó muy bien. Ahí tenéis los letreros muy legibles, con un acabado muy bonito, brillante, colorido, separado de la pared. En fin, la verdad es que lucen mucho. Si pasáis por Getafe, os podéis acercar a la Escuela de Idiomas de Getafe, bien sea a matricularos para aprender algún idioma o simplemente para pasar a ver este proyecto que fue un proyecto muy, muy interesante. Ahí tenéis los letreros de los baños, ¿ves? Ese rótulo ya estaba puesto ahí, entonces hubo que sustituir el vinilo. Pero utilizamos también el rojo corporativo.
Y bueno, fue un proyecto muy bonito, como podéis ver. Al final el logotipo, mejor dicho, aquí el imagotipo, cuando hablamos de imagotipo hablamos de isotipo y logotipo. Logotipo es la parte tipográfica y el isotipo es el icono, que se dice popularmente, ¿no? Entonces, realmente el término correcto es imagotipo. Entonces, yo diseñé el imagotipo, pero como podéis ver, es el punto de partida para generar luego las aplicaciones posteriores en torno a la marca. Bueno, ya casi terminando os voy a poner un vídeo de cómo se diseña un logo profesional. Es un vídeo mío que está en mi web y en el que os explico un poco cuáles son los pasos que yo sigo, ¿no? El primero es el briefing, definir muy bien el encargo, el tono de la marca, las necesidades, etcétera, ¿no? Luego la investigación, siempre investigar tanto a nivel gráfico, recursos, tipografías, como el contexto de la marca o del sector, ¿no? En tercer lugar tendríamos el mood board, que bueno, básicamente lo que viene a ser es un tablero de recortes, de recursos gráficos que luego podremos incorporar en la marca o inspirarnos, ¿no? Luego los bocetos, yo trabajo siempre a mano primero, con lápiz y papel. Miro también los colores en la pantonera para asegurarme que el color que elijo es el que yo quiero y cuando ya tengo eso listo paso al diseño vectorial en el ordenador, ¿no? Para hacer el logotipo de calidad que sea escalable y adaptable a distintos formatos. Luego está la presentación al cliente en el que se le enseña un poco el trabajo realizado, se le explica también el proceso y por último cuando está aprobado, si es que no hay que hacer cambios, se entregan los archivos finales. Como veréis aquí, yo suelo hacer varias versiones del logo, en color, en escala de grises, en negro positivo y en negro negativo. ¿Por qué? Porque esto nos permite, da mucha versatilidad a la marca, ¿no? Que nos valga no solo para web, por ejemplo, ¿no? Que podemos poner casi cualquier imagen, sino que también en un momento dado valga para un sello, para una camiseta, para una serigrafía o cualquier otro tipo de aplicación, ¿no? Hay muchas veces que nos fijamos solo en lo bonito que es el logo y no nos fijamos en que tiene que ser versátil, que luego nos tiene que dar muchas facilidades de adaptación a distintos soportes. Bueno, y hasta aquí la charla de hoy. A modo de conclusión os voy a poner esta frase que a mi parecer resume muy bien lo que es el branding, y es que tan importante es ser bueno como aparentarlo. Yo doy por hecho que la mayoría de marcas, empresas, nacen de unos principios nobles, con una propuesta de valor acertada, una buena investigación del nicho, etc. Pero si no podemos transmitir esa imagen, ese valor que tenemos, pues de poco vale. Entonces, por eso es tan importante el branding y por eso es tan importante tener una identidad visual corporativa que comunique, ¿no? Esos valores, esa marca que hemos construido. Es muy importante ser coherentes en todo el proceso, tener un enfoque estratégico desde el minuto cero hasta el final y constancia. Esto no es algo de que tú hagas en un momento dado una acción de marketing o de publicidad o que crees un logo y ya vayas a dar el pelotazo. Esto es pico y pala. Lo que pasa es que cuanto más sólidos sean nuestros cimientos, luego mayor eficacia tendrán todas las acciones que generemos posteriormente. Por eso yo creo que el punto de partida es tener un buen branding antes de acometer cualquier tipo de acción de marketing o de publicidad. Os dejo mi contacto por aquí por si queréis contactar conmigo, por si necesitáis un logo, un rediseño de un logo, que le queréis dar un lavado de cara o lo que sea. Aquí estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por haber asistido a esta charla y nos vemos pronto.